Lamentablemente no todos los operadores jurídicos resolvemos con perspectiva de derechos cuando se trata de resolver violaciones a derechos laborales. Ha costado mucho trabajo entender que quienes administramos justicia tenemos que apartarnos de reglas tradicionales y resolver conforme a los principios. Esto está incorporado a la Ley Federal del Trabajo y solo así nos demuestra la experiencia que podemos administrar justicia más cercana a las personas y por supuesto más real a lo que verdaderamente ocurrió en los casos concretos. ¿Cómo están? Yo soy el juez Antonio Ordóñez, tu juez laboral. Bueno, ¿y de qué va esto? Pues nuevamente te traigo un chismecito sobre una sentencia que dicté contra la cual se promovió un amparo y fue concedido. Esto a la patronal. Vamos a ver de qué trata. Vamos a conocer primero los hechos del caso. Una trabajadora de la UNAM promovió un juicio laboral porque consideró que cuando le otorgaron ciertas prestaciones derivadas de su jubilación, o algunas de ellas no fueron debidamente calculadas, concretamente un concepto muy específico al cual tiene derecho con motivo del contrato colectivo de trabajo. El asunto era muy sencillo, pues la parte actora reclamó que ese pago de esa prestación debía ser con un salario diario integrado y no así con uno ordinario, que es como lo calculó la demandada. Hay que reconocerlo, la parte actora tenía un muy buen abogado porque no se limitó a demandar el pago de las diferencias que resultaran, sino que en su demanda hizo un cálculo, una tabla, una propuesta, la cual dijo, mira, el salario base es este, pero el integrado es este. Estos son los elementos que lo componen o que lo integran y entonces cuando hacemos las operaciones aritméticas, esto es lo que pagó la UNAM y esto es lo que realmente me correspondía. Así sacó una cantidad final y dijo, esto es lo que yo considero que correspondería a la parte actora. Concretamente dijo, son 39,000 pesos aproximadamente lo que se está demandando porque estos son los cálculos que a mí me salen. Si esto está bien, este sería el pago de las diferencias a favor de la parte trabajadora. Y así se integró la controversia, la demandada contestó, pero la demandada se defendió en estos términos. La demandada de forma genérica dijo, no te corresponde ese pago de diferencias porque esos conceptos que tú estás diciendo no integran el salario y por ende mi pago, como yo lo hice, está bien. Debe de ser con salario ordinario y no con salario integrado. Al margen de ello, mira, este concepto, este y este que tú mencionas, no integran el salario. Entonces, pues ya en sentencia, a mí me toca definir si ciertamente, como dice la parte actora, tiene razón a que el pago de diferencia resulte de que el pago que se le hizo debía ser con salario diario integrado, o bien tiene razón la demandada, ya sea porque era con salario base, o bien porque los elementos que dice la parte actora no integran el salario. Si se fijan, son dos problemas distintos. Primero le digo, y muy sencillamente, tenemos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual dice que esta percepción o este pago es con salario diario integrado. No tienes la razón y esto ya está totalmente definido. Pero luego viene lo bueno, determinar si cada uno de los conceptos que dijo la parte actora que integraban el salario, ciertamente lo integraban, tenía derecho a ellos y por ende el salario diario integrado era la cantidad que pudiera resultar en diferencias a su favor. Siendo así, pues, en la sentencia lo que hice fue estudiar cada uno de los conceptos, ver el contrato colectivo de trabajo, ver la forma en la que se recibían, si de forma ordinaria, permanente, ver si eran conceptos que no pudieran implicar un doble pago, etcétera, etcétera. Todos los problemas jurídicos que se deben de resolver cuando analizamos si ciertos conceptos integran o no el salario. Pues para no hacerte el cuento largo, eran como 8 conceptos. 7 de ellos sí integraban el salario. Hice el porcentaje que correspondería, ya sea de su percepción mensual, anual o quincenal, para que fuera la proporción diaria y así establecer en una tabla todo lo que correspondía por una percepción diaria o un porcentaje diario. Solamente un concepto de los señalados por la parte actora realmente no integraba el salario y le expusimos por qué. Porque no lo recibía ordinaria y de forma permanente con un criterio de la Corte también que dice que debe entenderse por una percepción ordinaria y permanente. Pese a esto es que un concepto no integraba el salario, finalmente cuando determino el total del salario diario integrado y lo multiplico por el número de días que debían pagarse a la parte actora por esa percepción, resulta que la diferencia que es a su favor comparando lo que le pagaron y lo que realmente le debían de haber pagado dio 45,000 pesos. No 39 como había dicho el abogado de la parte actora. Y esto yo lo consideré totalmente intrascendente. ¿Por qué? Porque resolvemos con principios. A ver, en caso de duda beneficia al trabajador. O bien resuelve conforme a un principio de realidad, quítate las fórmulas legales o las formas legales tradicionales, te puedes apartar de ellas sin vulnerar el debido proceso, pero resolviendo conforme a lo que realmente ocurre en la sociedad. En este caso, lo que realmente pasa es que la parte actora, aun cuando demande ciertos conceptos integradores del salario y haya hecho unas operaciones que no tenía que hacer, las hizo, insisto, porque tenía un buen abogado, yo creo que las diferencias son estas. Si yo, con el análisis de las pruebas, determino si tienes razón en tu acción principal, que es pago de diferencias, pues me toca a mi tribunal determinar cuánto te corresponde por el pago de esas diferencias. ¿Qué fue lo que hice? Hago las operaciones correspondientes y, como lo expliqué,
da un total de diferencias a favor de la parte trabajadora de 45,000 pesos, no así de 39, como el abogado principalmente había dicho, yo creo que pudiera ser esto. Pues como viene la sentencia, en esos términos es procedente y además fue probada la acción principal y por ende la prestación del pago de las diferencias debidamente calculada por el tribunal fue de 45,000 y así se condenó a la parte demandada. Sin embargo, esta estuvo desde luego inconforme con la resolución y promovió un amparo directo. El amparo directo se tramitó y, oh sorpresa, cuando resolvió el colegiado y me notifica la ejecutoria, advierto que el criterio fue el siguiente. Primero, el tribunal colegiado de forma muy congruente y exhaustiva analizó cada uno de los conceptos de violación propuestos por la demandada e hizo un refrendo o aprobó las determinaciones que yo hice sobre por qué sí integraba en el salario todos esos conceptos que yo precisé en mi sentencia. Y también afirmó y dijo, sí es cierto, el juez tiene razón, no lo integra. Entonces hasta aquí vamos bien, ¿no? Al menos en apariencia estamos coincidiendo con el criterio. Dijo, todo esto está correcto, son infundados los conceptos de violación, alguno inoperante porque no combatía correctamente, pero analizó de forma exhaustiva cada uno de esos aspectos. Pero aquí viene el punto fino y lo que puede ser más debatible de todo lo que les estoy contando. El tribunal colegiado dijo, por causa de pedir de la demandada, o sea, se quejosa en el juicio de amparo, yo advierto que el juez incurrió en una incongruencia, porque resolvió conforme si fuera un estricto derecho. A ver, parte actora, tú pediste 39,000 pesos y el juez condenó a 45. Y dices, bueno, sí, pero no estamos en civil o en mercantil como para decir estrictamente a lo que me pides. Ellos dijeron, lo siento, aun cuando haya resultado una cantidad mayor a la que tú aparentemente habías pedido, pues no se te puede condenar a la demandada a esto, a una cantidad mayor, sino que tiene que ser exclusivamente por lo que pide la parte actora. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿pero qué pasa entonces con el principio de realidad, con la valoración de las pruebas, con el resultado material de los hechos a probar? Sobre todo teniendo en cuenta cuál era la acción principal. La acción principal era el pago de diferencias que resulten a mi favor, derivado de los cálculos hechos mal por la patronal, porque esta no me pagó con salario integrado, sino con un salario ordinario. Insisto, la parte actora, aun cuando no le correspondía, hace las cuentas y dice, yo creo que así está el asunto, esto es lo que me corresponde y estas serían las diferencias. Pero, tribunal, pues haz los cálculos correspondientes. Yo considero que estos son los elementos integradores. Así es como se integra la litis, porque me precisó cuáles conceptos integraban el salario. Yo ya tendría que ver, conforme al contrato colectivo, cuánto es el pago, cuánta es la temporalidad y por ende cuánto es lo proporcional de forma diaria, que fue lo que se hizo en la sentencia. Sin embargo, cuando yo hago la operación final, digo, tienes incluso más de lo que resultaron tus cálculos en la demanda. Pero esto no es incongruente porque tú me pediste el pago de diferencias con estos conceptos. Lo que hay una discrepancia, incluso es a favor de la parte trabajadora, es que el resultado final da una cantidad mayor. Sin embargo, el colegiado determinó que esto era incongruente porque debemos ceñirnos a lo que nos piden estrictamente en la demanda. Ahí les da un ejemplo absurdo. Supongamos que por indemnización constitucional nos piden un mes de salario. Tiene razón la parte actora porque el despido fue injustificado y ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a condenar a un mes de salario porque eso fue lo que me pidió en la demanda? ¿O voy a condenar a la consecuencia legal que se advierte precisamente de una prestación que está prevista en la ley y en la Constitución? Es más o menos similar a lo que establece el contrato colectivo. Si yo determino que se tiene derecho a una prestación, entonces, aun cuando la parte actora se pudo haber equivocado en las cuentas y el contrato colectivo de trabajo es suficiente para determinar cuál es la cantidad que corresponde, yo no pudiera condenar a una cantidad menor desde mi punto de vista porque sería contrario a la realidad de los hechos, al alcance material de las pruebas y sobre todo es congruente a lo pedido que era el pago de las diferencias. ¿Cuáles? Pues las que resulten. Entonces ahí está el chismecito del día de hoy. ¿Tú qué opinas? Yo sé que esta postura puede ser totalmente debatible, no cuestiono la decisión del colegiado, sino que simplemente lo dejo para el análisis y para la reflexión. Esto tomando en cuenta pues que habrá personas que se dediquen a defender a los patrones y digan, sí es cierto, solo lo que te piden. Y habrá otras que se dediquen a defender a los trabajadores y digan, creo que sí, las cuentas le corresponden al tribunal. Sobre todo porque no debemos de ser estrictos en ese sentido. Te agradezco mucho si te quedaste hasta el final del video. Me gustaría saber qué opinas al respecto. Déjanos tus comentarios aquí abajo y como ya lo sabes, si te gusta el contenido, no olvides seguirme. ¿Dudas? Lo podemos ver en otro video.